nuestras vidas nos hemos hecho estas preguntas. ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para mi matrimonio? ¿Será que a esta edad puedo conseguir trabajo? ¿Será que mi situación económica va a cambiar? ¿Será que me va a tocar toda la vida con esta enfermedad? Un refrán popular dice que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, pareciera que es lo primero que perdemos. Hablar de esperanza es hablar del futuro, es hablar de sueños que nos gustaría ver realizados en nuestra vida. Muy buenas noches. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Transformación, Renovación. En esta noche queremos compartir con ustedes el tema Mientras hay vida, hay esperanza. Y me acompaña Jorge. Hola, Jorge. Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí. Ya te extrañaba, Jorge. Sí. Gracias por estar acá. Hildita, qué gusto, Hildita. Buenas noches, Aidimar. Qué guapa. Aquí contando, wow. Sí, se ve muy bien, muy bien. Gracias, ¿sí? Preciosa. Y en verdad que ya también a ustedes les extrañábamos, tenía ya varios días que no estábamos ante ustedes, pero nuevamente podemos grabar este programa y en verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos. Y el tema de hoy, como les decíamos, es hablar acerca de la esperanza. Y la pregunta es, ¿hoy por hoy vivimos con esperanza? Debemos de vivir con esperanza, al menos los hijos de Dios. Creo que si un hijo de Dios no tiene esperanza, es raro creer que sea hijo de Dios. ¿Sí? Es más, nosotros mismos como hijos de Dios tenemos nuestros momentos también de estrés, somos humanos, tenemos tribulaciones, tenemos cosas que esperamos y cosas que tenemos esperanza, ¿verdad? Pero a veces en un momento queremos flaquear, pero gracias a Dios que tenemos a Cristo presente por medio del Espíritu Santo, y Él es el que, cuando la esperanza empieza como a extinguirse, Él sopla y vuelve a avivar esa esperanza, ¿no? Entonces, no nos quedamos en esperanza, tal vez momentitos, ¿verdad? Como cuando alguien lo sumergen, pero lo vuelven a sacar sin que se ahogue. Ah, exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, bendito Dios por el Espíritu de Dios, que es el que nos mantiene con esperanza. Con esperanza. ¿Verdad? ¿Y qué significa vivir con esperanza? Bueno, yo entiendo que en el caso de vivir con esperanza es cuando uno considera o pretende que algo que él desea lo puede alcanzar, ya sea algo lógico, algo racional, que sabe que existe y que lo puede alcanzar. Entonces eso le da ánimo a las personas para seguir adelante y para tratar de alcanzar eso que tanto desean. Un ejemplo claro podría ser, pues yo deseo terminar de estudiar, tengo la esperanza de que voy a terminar mi carrera. Entonces, es algo alcanzable, es algo lógico y es racional. También podemos hablar de que la esperanza está relacionada con la fe, porque hablamos de algo lógico y racional, pero hay cosas que a veces podemos decir, esto no es lógico que suceda, mas sin embargo, si tenemos fe y tenemos la fe puesta en Dios, las cosas que parecen imposibles se hacen posibles y entonces nuestra esperanza se hace real. Yo creo que en el caso de nosotros los cristianos, nuestra esperanza precisamente es la promesa de Dios, que dice que vamos a tener una vida eterna y que vamos a morar con Él en el cielo, en una morada celestial que nos tiene preparada. Esta esperanza pues obviamente no la tiene todo el mundo, porque necesita uno primero conocer a Dios, conocer a Jesucristo, para que entonces esa esperanza sea realidad en tu vida. Pero como acaban de decir ustedes, es cierto que ahorita en la actualidad la gente ya no tiene mucha esperanza por su situación económica, porque está viendo cómo las guerras van aumentando, las enfermedades cada vez son mayores y nuevas y más devastadoras. Entonces la gente empieza a decir como que ya no hay mucha esperanza de que vivamos muchos años, o ya no hay la esperanza de que la cosa va a mejorar, sino van a empeorar. Ahorita, por ejemplo, vemos ahorita el cambio en el peso, ¿no? Que se disparó el peso y dice, ¿cuándo iba a costar $1 20 pesos? Entonces mucha gente se desanima y dice, bueno, pues mi negocio, ¿cómo le va a ir? Dice, ya no hay esperanza, a lo mejor este año sea mi último año de negocio y se acabe. Entonces la gente empieza a perder la esperanza. Pero yo creo que precisamente el objetivo de este programa es hablarles de la esperanza que nosotros como cristianos tenemos y la esperanza que nos dio Dios de que esas cosas pueden mejorar. O sea, pueden mejorar no solamente en un futuro cuando estemos con Dios, sino también pueden mejorar en este momento. ¿Y cómo logramos eso? Porque a lo mejor nos oyen y lo decimos muy fácil, ¿verdad? Y Sí. se oye así muy padre, porque cuando no hay esperanza, lo que acabas de decir es que la gente se desanima. Y cuando entra el desánimo, puede venir también la depresión, ¿sí? Ya no te dan ganas de nada y dejas ahí todo y esperar a ver qué sucede. La esperanza también es esa espera, pero ¿qué esperamos?
Podemos esperar, como decíamos antes de cámaras, ¿verdad? La muerte, ¿sí? El final. O podemos esperar, como dice Jorge, en esa vida eterna, en esa vida plena y abundante que Dios nos ha concedido. ¿Cómo hacer? ¿Cómo esperar? ¿Cómo lograr mantenernos firmes, mantenernos en esa esperanza a pesar del panorama que se nos presenta? Porque ante nuestros ojos no se nos pinta nada bonito las circunstancias, ¿verdad? Y la misma palabra de Dios dice que aún los días que vienen van a ser cada vez más difíciles. ¿Cómo vamos a vivir en medio de todo esto? Creo que sí vamos a poder vivir porque Sí. tenemos la esperanza en Jesús, ¿sí? Los tiempos, si alguien tiene la esperanza de que van a mejorar, los tiempos, dice la misma palabra, que no van a mejorar, ¿sí? Que la tierra se va a llenar de oscuridad y todo lo que dice, nosotros no debemos de asustarnos porque nosotros estamos agarrados de la palabra y dentro de la palabra hay promesas escondidas que solamente cuando se escudriña la palabra se descubre. Bueno, podemos darnos cuenta de que tenemos algo donde aferrarnos y esa no es una cosa, no es un hombre, estamos aferrados del mismo Dios. Pero hay una promesa que no todos creen. Hay algo que va a pasar que hasta los cristianos dudan cómo va a ser. Dice que todas las riquezas de los inicuos, todas las riquezas de los hombres ahorita que tienen mucho poder, fama, narcos y todo lo que el dinero que corre por el mundo, dice Dios que lo tiene reservado para sus hijos, ¿sí? Está una promesa en la palabra, no recuerdo la cita bíblica, pero dice que todo lo que es del mundo, las riquezas del mundo van a ser dadas a sus hijos que sean fieles, a sus hijos que sean, pues, de los hijos obedientes, de los hijos aferrados al Espíritu Santo, y pues eso nos debe de quitar el temor, ¿no? Porque a veces en cualquier trabajo de repente sales bendecido de una forma inexplicable y resulta que ese dinero vino de alguien que no conoce a Jesús, pero que a ti te bendijo. Así es. ¿Sí? Entonces, sí, pasa en la vida real y va a pasar mucho en el futuro. Entonces, ese futuro que toda la gente teme, en Enlace estaba viendo el otro día a una mujer que dice, estaba con su Biblia, pero aterrando a su marido, mira hijo lo que va a pasar, y dice que va a venir la trompeta, y va a venir los ángeles, y cuando toquen va a pasar eso, y estaba la mujer horrorizada, y contagiando al marido, o sea que estaban leyendo la palabra, pero con la palabra estaban horrorizados, o sea que es otra manera de leer la palabra de Dios. Si conocieran a Jesús, vieran que todas esas cosas no son para los hijos de Dios. O sea que también la palabra, como vimos, no sé dónde se ve, la palabra hay que leerla, pero no solamente con leerla vamos a entender la esperanza ni la fe. La palabra de Dios, después de leerla, la tenemos que entender. Si no la entendemos, la vamos a mal entender. Y que no sea revelada. Ajá. Y nada más te lo revela el Espíritu Santo. ¿Sí? Es. Luego, cuando ya el Espíritu Santo ya nos reveló y ya lo entendimos, la tenemos que meditar. No repetir como loro, ¿no? Voy a leer Salmo 23 y lo voy a repetir 80 veces. No. Sino meditar en ella. Y vemos que cuando la palabra la meditamos, la empezamos como a desglosar, a sacarle pedacitos y sale otro mensaje y sale otro. Y después de que ya la leímos, ya la entendimos, ya la meditamos, viene la fe, ahora sí que la fe, creer que es verdad. ¿Sí? Porque muchos lo están leyendo pero no lo creen. Entonces tenemos que leerla. Y la quinta, que es la más difícil, ponerla en práctica. ¿Sí? Ser hacedores. Tienes que poder, pues tu esperanza, si estamos hablando de esperanza, le tenemos que poner patitas a esa esperanza. ¿Sí? Yo tengo esperanza, pero esa esperanza ¿en quién está? Ahorita con la nueva era y con las nuevas religiones nuevas y con la gente que está tan desesperada, porque toda la gente anda buscando algo. Lo que no quieren es buscar a Dios. Dios como que ya pasó de moda.
Jesús como que es un hombre también que ya histórico, pero no es el verdadero No lo ven Dios, real. no lo ven real en su vida. Sí. Entonces creen que en la pata de conejo, el otro día estaba yo viendo en la tele un programa, que las aureas, que la no sé qué, que las vibras, que el aceite, que el usar no sé qué, que irse al Himalaya, que borrar la mente, o sea, cosas rarísimas que no tienen nada que ver con Dios. Y ahí tienen puesta su esperanza. Y luego no les va a ir tan bien porque no son hijos. Hay hijos y hay no hijos. Así es. Esa es la diferencia. Que una esperanza viva, una esperanza real, es cuando, como dice la palabra de Dios, es cuando está una aferrada a Jesús. Entonces mi esperanza debe estar puesta en En Dios, Jesús. a través de lo que dice su palabra. Por lo tanto, hay que conocer su palabra para apoderarnos de sus promesas y esperar el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. ¿Sí? Entonces la esperanza nos lleva a ese tiempo de espera, porque también vivimos hoy por hoy en los tiempos de que todo rápido, los tiempos del microondas, los tiempos de que rapidito. Ya no quieres esperar. Y ya no quieres esperar, nos hemos vuelto impacientes. Y con Dios no funciona así. Dios siempre va a tener sus tiempos perfectos donde vamos a tener que esperar. Y en la espera vamos a tener la esperanza. No podemos perder la esperanza. Si la perdemos, nos desanimamos, nos detenemos, ¿verdad? Entonces es necesario saber llevar esa espera para espera. poder permanecer en la esperanza que Dios tiene para nosotros. Y hay muchas promesas de Dios y de ahí debemos de tomarnos. Jorge, tú, la esperanza, ¿cómo vives hoy por hoy en esa esperanza? Bueno, yo gracias a Dios es que ahora sí tengo una esperanza, porque anteriormente a lo mejor yo me preguntaba cuál era el sentido de la vida. Yo decía, bueno, pues es eso de levantarse todos los días, ir a trabajar y hacer las mismas cosas y decir, bueno, pues llega la noche, te acuestas a dormir y mañana tienes que repetir la historia. Como que dice, esto no es el sentido de la vida. Pero pienso que la gente cuando pierde la esperanza pierde la razón de vivir. Cae, como habíamos platicado en un principio, en depresión, y esa depresión eventualmente la va a llevar al suicidio. Y quiero recordar ahorita una situación, por ejemplo, cuando el Holocausto, cuando los nazis llevaron a todos los judíos a los campos de concentración, había ahí un doctor que es el doctor Viktor Frank, que me acuerdo que él escribió un libro, de hecho un libro muy bueno, muy recomendable, que dice, el hombre busca el sentido de qué es la vida, porque él se dio cuenta que mientras estaba en los campos de concentración, estuvo en 4 campos de concentración, no solamente en uno, sino estuvo en prácticamente en los 4 más importantes de los nazis. Entonces él veía que la gente que estaba ahí, los judíos que estaban ahí, las personas que estaban durante un tiempo ahí, veía que había un grupo que sobrevivía, y había otro grupo que no sobrevivía, que moría. Entonces él le llamaba la atención, decía, ¿por qué este grupo sobrevive y estos no pueden sobrevivir? Si están en las mismas condiciones, los maltratan igual, les dan de comer lo mismo, tienen los mismos trabajos forzados, viven en las mismas literas, tienen el mismo nivel de vida, ¿por qué esos cuates sí pueden sobrevivir y estos no? Entonces él los empezó a observar y se dio cuenta que ellos tenían una esperanza, y su esperanza era que un día iban a salir libres, que un día iban a volver a ver a sus familias, y sobre todo que ellos se basaban en la esperanza de la promesa de Dios, la promesa que leyeron ellos en Isaías, donde decía que iba a haber un cielo nuevo, que les iban a hacer enjugadas sus lágrimas, que ellos nuevamente iban a regresar a Jerusalén, etcétera, ¿no? Entonces esas promesas ellos se las transmitían a otros, a los que llegaban nuevos les decían, mira, aquí la situación está así, va a estar difícil y esto, pero mira, hay una esperanza. Y todos los días ellos se levantaban con esa esperanza y decían, a lo mejor hoy es el día en el cual Dios nos va a liberar, a lo mejor hoy es el día en que la gente nos va a encontrar y nos va a sacar de esta situación. Y eso les daba a ellos el ánimo para seguir adelante. Y entonces decía, yo veía al otro grupo que decía, pues mi situación está para el perro, yo no voy a sobrevivir. Y se dejaban crecer la barba, se abandonaban, eventualmente se enfermaban y después los llevaban a la cámara de gas o por la misma enfermedad se morían. Y entonces él empezó a reunirse con ese grupo de gente que tenía esperanza. Y de ahí fue que surgió su libro, su biografía, y habla de todo esto. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Bueno, la situación está difícil. La gente a lo mejor el día de hoy diga, pues ¿sabes qué? No me alcanza para el gasto, mi trabajo, quién sabe si me dura esta semana, etc. Si nosotros perdemos la esperanza en ese sentido, eventualmente lo único que nos va a llevar va a ser al desánimo. Y
cuando nos lleva al desánimo vamos a ver las cosas totalmente grises, no vamos a ver salida, no vamos a ver manera de salir de ese problema. Si tenemos la esperanza de que las cosas mejoren y sobre todo si ponemos nuestra esperanza en las promesas de Dios, podemos vivir parte de lo que es ahora sí el paraíso aquí en la tierra. A lo mejor no igual como Dios lo planeó en un principio, ¿no? Pero sí podemos experimentar parte de eso y de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Obviamente, primero tenemos que tener esperanza de que las cosas pueden cambiar y segundo, tenemos que fijar nuestra esperanza en aquel que tiene el poder para hacer cambiar las cosas. Amén. Eso es algo bien importante. ¿En quién tenemos puesta nuestra esperanza? Porque muchas veces la gente dice, el presidente que vamos a elegir, él va a hacer el cambio, él va a hacer que vivamos mejor, él va a hacer que las cosas funcionen bien y pones tu esperanza y tu confianza en un hombre. Y dice la palabra que maldito el hombre que en el hombre confía, ¿verdad? Pero bendito el hombre que ha confiado en Dios, que ha confiado en Jehová. Entonces, si tú tienes puesta tu esperanza en algún ser humano, en algún hombre, pues seguramente te vas a desanimar, seguramente que te va a fallar y eso te va a hacer que desconfíes. Pero cuando tú confías plenamente y tu esperanza está puesta en Dios, mira, Él, como dice su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir lo que ya te prometió. Y una de las cosas que Él nos ha prometido es que Él nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal. En Jeremías 29:11 dice clarito, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Todo lo que Dios ya tiene planeado para nosotros nos llevan a tener un futuro y una esperanza. ¿A nosotros qué nos toca hacer? Creerlo. Pero primeramente, conocerlo. Porque si no conoces la palabra, pues ¿en qué está puesta nuevamente este futuro y esta esperanza? Pero cuando tú la conoces y te apropias de ella, pues como dice Jorge, cada día es un día nuevo. Cada día, como dice también su palabra, este es el día que Él hizo y en Él nos alegramos y nos gozamos. La esperanza trae ánimo, la esperanza trae gozo, la esperanza trae gratitud. Y por el contrario, cuando no tienes esperanza y caes en el desánimo, y ya hablamos de la depresión, también nos lleva a que se pierdan los sueños, que se pierda la visión, ¿sí? A que se pierda hasta la ilusión de vivir. Entonces es necesario que realmente, si tú hoy te sientes desanimado, te sientes deprimido, si crees que ya no hay nada por hacer en cualquier aspecto o en cualquier área de tu vida, queremos decirte a través de este programa que le creas a Dios, que dejes entrar a Cristo en tu corazón y vayas a la palabra de Dios y busques, ¿verdad?, todas estas promesas que Él tiene para ti y que te apoderes de ella. Yo te aseguro que tu vida va a tomar un rumbo totalmente diferente. ¿Cómo hacer para que nuestra esperanza cada día sea mayor? Porque dice la palabra que debe haber esperanza contra esperanza. Amén. ¿Sí? Mira, yo quiero ahora sí que dar testimonio. Nunca pensé dar este testimonio porque pensé que nunca, bueno, yo era la que decía, tengo esperanza. No puedo decir exactamente la razón, ¿no? Pero hacía 7, 8 años que hasta los programas de enlace que ahora sí que como que te retan, ¿no? Sí, te desafían. Y viene el tema y cada que venía ese tema que encendía la tele y se oía, volvía yo a poner mi esperanza en Dios, no en el hombre, no en el enlace, no en la tele, no, sino en Dios. Y decía, pues Dios sí me lo puede cumplir, así que voy a ofrendar y voy a sembrar y prometía, pero no pasaba nada. Algo que he observado y lo dije a mi grupo de mujeres el otro día es que nosotros a veces cuando tenemos esperanza y tenemos una petición y que sabemos que se va a cumplir, nos da por darle a Dios sugerencias, ¿sí? Señor, ¿cuándo me vas a contestar eso? Yo sé que tú lo vas a hacer, mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y si hicieras esto, esto y esto. Cuando volvemos a orar, Señor, ¿y si pasara esto y lo provoca? O sea que empezamos, en cada oración le damos una sugerencia, una instrucción al Señor, ¿no? Y el Señor va a decir, ¿sí? Pero ahora, después de 7, 8 años, de repente pasó una circunstancia terrible
de tribulación, pero en vez de que yo esté atribulada, llorando, hincada y desesperada y enferma, Sí. veo que esa tribulación es la que Dios está usando para poder contestar lo que yo tenía pedido hacía como 7, 8 años. Así de una forma increíble, que en lugar que lo tome de una forma, digo, pero sí es la respuesta de Dios, pero ¿por qué tan fea? Pues no lo sé, ¿sí? Pero eso está desencadenando, así desde, como yo te dijera, desde Dios tiene unos planes tan perfectos. Usó una tarjeta de crédito una tarjeta de débito que se me quedara en un cajero y la olvidara. Bueno, con eso empezó ayer. Así, y se fue una cosa así increíble, una historia así de eso como para hacer una novela, ¿sí? Pero Dios tiene sus planes, sus propósitos, y Él sabe qué circunstancia va a usar. Y a veces son muy duras, ¿sí? Pero la esperanza que tenemos en Él lo cumple. La promesa la cumple. Y hay algo importante que acabas de decir, Hildita, que sucedió de una manera que a lo mejor muy fea. Sí, pero ¿sí? Algo así que nunca me imaginé, que nunca sospeché que podría pasar, no cabía en mi mente, no hubiera jamás. Y en esos momentos, ¿qué sucede? Uno en esos momentos puede perder toda la esperanza, Sí. ¿sí? Y puede decir que Dios ya no está en control, que Dios ha quitado hasta la mirada de ti, y es ahí cuando inmediatamente la esperanza se esfuma. Sí. Pero cuando no conocemos la palabra y conocemos a este Dios tan amoroso y la promesa que Él tiene, que nos ha dicho, ¿verdad? Que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Cuando sabemos, Él también dice que no Él está con nosotros todos los días. Y uno pensará que el mundo se ha salido del control de Dios, ¿sí? Que todo lo que está pasando a Dios ya se le salió de las manos. Y no es así. A pesar de que el mundo está de cabeza y que en tu vida pudieran estar pasando cosas muy trágicas, muy tremendas, en medio de todo eso, Dios ahí está en control y sus planes son perfectos y sus planes son de bien. No pierdas la esperanza, no te desanimes porque en el tiempo perfecto de Él, en ese kairos, Él va a actuar. Solamente, ¿qué tienes que hacer? No flaquear, no perder la esperanza, seguir confiando que Él lo va a hacer, que Él va a actuar en ese momento. Y Él ahí es donde nos pone a prueba, ¿sí? Porque tenemos de dos cosas. En medio de esa tribulación, tú te haces a un lado como le pasó a Job, ¿verdad? Job perdió todo y la esposa como le decía, a ver, ahora sí, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y Job nunca negó a su Dios. Y muérete. Y entonces nos podemos hacer esclavos del desánimo que te lleva a la muerte, pero también te puedes hacer esclavo de la esperanza en Dios que te lleva a la vida. ¿Qué fue lo que hizo Job? Job siempre tuvo la esperanza y cuando uno es esclavo de la esperanza, dice la palabra que Él te restituye al doble, como le pasó a Job. A Job le fue devuelto todo lo que había perdido de una manera sorprendente al doble. Entonces, ¿qué queremos decirte con este programa? No te desanimes, no pierdas la esperanza a pesar de lo que estés viviendo en casa. Si ves que tu matrimonio se está viniendo abajo, confía en el Señor. Hildita te acaba de decir, ¿qué hacía ella? Hay que orar. Definitivamente son de esos consejos que queremos darte, son de esas estrategias que tú tienes que tomar para no perder la esperanza. Orar sin cesar, dice su palabra. ¿Qué más debemos de hacer, Jorge? Bueno, sobre todo no desanimarnos, ¿no? Pero es complicado cuando tu vida está en una situación muy, muy difícil, ya sea de enfermedad, una situación económica, de algún pariente que fallezca. Hace poquito una amiga de nosotros falleció, una de sus hijas, y ella pues cayó en un estado de depresión muy, muy, muy severo, ¿no? Que al grado que ella pues decía, ya no puedo ni creer en Dios porque no es posible que me pasen a mí estas cosas, no es posible que teniendo yo confianza en Dios suceda de esta manera las cosas. El problema que tenemos nosotros los seres humanos es que no estamos acostumbrados a lidiar con el dolor, no estamos acostumbrados a lidiar con las inconveniencias. Queremos siempre que todo vaya bonito, que todo marche bien, que no haya problemas, que no haya piedras en el camino, que no nos tropecemos con espinas. Y cuando de repente las cosas cambian, cuando de repente
las cosas se ponen complicadas, se ponen difíciles, ahí es donde no sabemos qué hacer. Y entonces teníamos nuestra esperanza, pero en ese momento empezamos a trastabillar y ya no sabemos si tenemos la esperanza o no, ya no sabemos qué hacer. Y una de las cosas que debemos nosotros entender es que el mundo no va a cambiar. O sea, la situación en nuestro alrededor, cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una situación de enfermedad, todo va a seguir su mismo curso y no va a cambiar absolutamente nada. Les voy a contar una anécdota de un hombre que a mí la verdad, digamos que me motivó muchísimo. Se llama Steve Swire. Él era un hombre que nació con una enfermedad que se llama hemofilia. Es una enfermedad que viene en la sangre, que el tratamiento únicamente es extraer una proteína de la sangre de un donador para darle el tratamiento a él. Él había vivido durante prácticamente toda su vida con esa enfermedad, y ya estaba acostumbrado al tratamiento, ya estaba acostumbrado al dolor, porque él decía que sangraban sus articulaciones y le causaba un gran dolor y sus huesos se inflamaban. Pero en el tratamiento que le estaban dando a él, de repente no tienen cuidado y lo contagian de SIDA. Entonces, él no sabía que tenía SIDA. Él llevaba su tratamiento y seguía su vida común y corriente sin ningún problema. Cuando de repente le va a que le hagan sus análisis en 1990 y le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes SIDA. Contrajiste el virus y le dijeron, tienes, y no solamente eso, sino también tienes hepatitis C. Entonces, imagínense, el hombre decía, bueno, yo tenía una esperanza de vida. Tenía una esperanza de vida con esta enfermedad, pues paliativamente la iba llevando y la iba librando. Pero ahora ya con SIDA ya no tengo esperanza de vida, ¿ahora qué voy a hacer? Lo que hizo él entonces, empezó a renegar, empezó a ponerse de una forma violenta con sus padres, con sus amigos, con todo el mundo. Él ya totalmente era la forma de demostrar su enojo, de demostrar que verdaderamente estaba sentido con la vida y hasta con el mismo Dios. Él renegaba de Dios, decía cosas de Dios y todo. Pero en un día que estaba él tirado en su cama llorando su desgracia, llorando porque sabía que ya no había remedio para él, su papá entró a su cuarto. Su papá era alcohólico y estaba en proceso de rehabilitación porque estaba yendo a Alcohólicos Anónimos. Ustedes saben que en Alcohólicos Anónimos también te hablan de Dios, sí, y te hablan de una esperanza, etc. Entonces dice que él entró a su cuarto y abrió la puerta y lo vio ahí tirado. Le dijo, ¿sabes qué, hijo? Los médicos ya no pueden hacer nada por ti. No te pueden ayudar. Tu mamá no te puede ayudar. Yo como padre no te puedo ayudar. Y tú mismo como la persona que eres ya no puedes hacer nada, no te puedes ayudar. El único que te puede ayudar es Dios. Nadie más te puede ayudar más que Dios. Él agarró y se enojó con su papá, discutieron, lo sacó, cerró la puerta y se quedó ahí. Pero esas palabras taladraron su mente. Llegó el momento en que él agarró y dijo, bueno, pues si verdaderamente existe Dios, pues demuéstramelo, o sea, haz algo por mí. Haz algo por mí para que yo vea que verdaderamente existes y que ellos lo que dicen, que un Dios verdadero, que un Dios bueno, etcétera, es cierto. La cuestión es que eventualmente él empezó a mejorar, empezó a ganar peso, empezó a sentirse bien y todo. Cuando se sintió bien dijo, bueno, ya no hace falta Dios, ya estoy bien, ya para qué quiero a Dios. Y volvió nuevamente a su vida común y corriente. Pero él no sabía que en el lapso que él seguía estudiando y seguía llevando su vida normalmente, en su camino Dios le iba a poner a un cristiano. Y dice que él no entendía mucho acerca de la religión, de hecho él negaba la cuestión de la religión. Pero escuchó a este joven compartirle a otro, donde le decía, ¿sabes qué? Nosotros como cristianos tenemos una esperanza. Y la esperanza es que por más mal que nos vaya, por más difícil que esté la cosa, se va a terminar. Porque nuestra vida va a terminar y nosotros vamos a ir a un nivel diferente donde vamos a habitar con Jesucristo, y Jesucristo tiene muchas promesas para nosotros. Incluso Él dice que se fue a hacer moradas para nosotros ahí donde está el Padre. Entonces todo lo difícil que tenemos aquí se va a terminar. El plan de Dios no era que nosotros viviéramos así. O sea, Dios en ningún momento planeó, ¿sabes qué? Te va a ir mal, ¿sabes qué? Va a haber enfermedades, ¿sabes qué? Tu situación económica va a empeorar. Él quería que todo fuera bonito. No sé qué vaya a haber después de la vida, pero ¿qué tal si esto que dice este cuate es cierto? Y después de que yo me muera hay una oportunidad. Él acepta a Jesucristo y Dios empieza a obrar milagrosamente en su vida. No sana porque no sanó, pero él entonces dedicó los últimos días de su vida y los últimos años de su vida yendo a todas las universidades de Estados Unidos, prácticamente a todas, a hablarle a los jóvenes acerca de la esperanza que hay en creer en Dios. Esto de alguna manera impactó no solamente la vida de él, sino de otros jóvenes y de otras personas que escucharon sus conferencias y escucharon cómo un hombre que prácticamente tiene firmado su sentencia de muerte y que sabe que va a morir el día de mañana, cómo puede hablar con ese amor
esa, digamos, claridad de ver algo que todavía ni siquiera sabe si va a suceder o no, pero él, como creía y tenía puesta su fe en Jesucristo y en las promesas de Dios, él sabía que sí era cierto y que lo iba a lograr. Y esa es una de las cosas muy importantes. Nosotros, cuando tenemos nuestra esperanza como cristianos, no es una esperanza loca, una esperanza irracional de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesucristo resucitó. Porque no solamente lo creemos, porque la historia también lo demuestra, que Jesucristo verdaderamente estuvo en la tierra y que también resucitó. Entonces no es una fe loca ni es una fe irracional. Sabemos que es y lo sabemos también porque nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros cambiamos, no podemos cambiar nuestro entorno de las dificultades que nos vienen, pero sí podemos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las circunstancias y lo que nos acontece. Entonces es cuando sucede un milagro en nuestra vida. Y entonces es cuando la esperanza hace un boom en nuestra mente y decimos, sí es posible. Tal vez no lo voy a ver en esta tierra, pero lo voy a ver en un futuro creyendo en Jesucristo. Esa es la esperanza. Exactamente. La vida Sí. eterna. Y el tener la esperanza nos permite tener una actitud diferente ante la vida, ¿sí? Cambia nuestra manera de pensar y por lo tanto cambia nuestra manera de vivir. La palabra de Dios y el versículo base de este programa es: no te conformes a este siglo, sino transfórmate a través de la renovación de tu entendimiento para que puedas ver cuán buena, cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios para tu vida. Y efectivamente así es la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. A pesar de las circunstancias, así lo es. Como dice Jorge, a lo mejor ya tienes la sentencia de muerte, pero si tú tienes la esperanza de lo que Dios va a hacer en tu vida aquí y en la eternidad y todas las promesas, tú vas a vivir diferente el día a día. Ya no lo vas a vivir con desánimo, ya no lo vas a vivir con tristeza, sino va a haber un gozo en tu corazón y dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es lo que nos va a permitir también vivir de una manera distinta. Cuán importante también de lo que nos compartes, Jorge, es la forma de hablar, la forma de expresarnos y cómo y con quiénes nos relacionamos. Porque uno puede tener la esperanza, pero si yo estoy relacionándome con gente desesperanzada, desanimada, desmotivada, usted puede venir con muchas ganas contándole, pero ya viste cómo está esto, y ya no sé qué, y te empiezan a decir tantas cosas negativas. Exactamente, que, o sea, te vienes para abajo, y todo eso que tú tenías, rapidito, ¿verdad? Te has quitado. Entonces, cuán importante es que tú también, vamos a estar rodeados, lo podemos ver hasta en las noticias, todo lo que las noticias transmiten, pues no son buenas noticias, el panorama que nos pintan no es nada bueno, y si tú dejas que te roben esa esperanza que tienes, pues te vas a desanimar, pero tú tienes que estar fuerte, tú tienes que creer, tú tienes que perseverar, y dice en Romanos 5, y esto es algo que pareciera contradictorio, pero es la palabra, dice, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Qué tremendo eso que escribe Pablo. A mí me gustaría leer este otro versículo que dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, que Dios no miente, ¿sí? Dice, entonces, si creemos que Dios no miente, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asimismo aferrarnos de la esperanza puesta y está puesta delante de nosotros. O sea que esa esperanza no está lejos, la tenemos frente a nosotros. Y nuestra esperanza no es tener lo mejor aquí en la tierra. Nuestra esperanza mayor, o sea, la suprema esperanza, no es la de aquí en la tierra, sino la esperanza está en la vida eterna. Nuestra vida, dice la palabra de Dios, que este no es nuestro hogar. ¿Sí? Nuestro hogar aquí es temporal. ¿Qué? Temporal. 50, 60, 80, hay quienes viven 3 días, hay quienes no viven dentro del como feto, hay quienes viven más de 100 años, pero de todas maneras, eso es un poquitito, ¿sí? Entonces, la mayor esperanza, la que mueve verdaderamente, la que nos da felicidad,
es la esperanza en la vida con Jesús, que va a ser después de que dejemos este mundo y nos vayamos a nuestro verdadero hogar. Por eso es que Esa es la los esperanza hijos de que Dios nos da. aún en la muerte tenemos esperanza, ¿verdad? Ujú. Sí, vemos diferente el hecho de morir, porque sabemos que al morir vamos a vivir, A vivir. sí, en esa eternidad Uno perfecta. muere para vivir. Exactamente, y eso es lo que nos mantiene firmes, nos mantiene animados, nos mantiene esperando el día glorioso, ¿verdad? De que llegue ese momento para poder estar nuevamente reunidos ahí con el Padre. Entonces, eso es lo que nos tiene que mantener cada día de nuestra vida firmes, de pie, animados. Y entonces, como dice Pablo, aún en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, tenemos que dar gracias, tenemos que permanecer alegres, porque está obrando Dios ahí en medio de eso. Decía Jorge, ¿qué es lo que sucede? Que como seres humanos no estamos acostumbrados, ¿sí? Al dolor, no estamos acostumbrados a pasar estos momentos. Queremos que todo sea de color de rosa, que nada nos lastime y nada nos afecte, pero pues tenemos que prepararnos y más, sobre todo en la palabra, realmente estar fortalecidos en Él. Y tenemos que ser personas que contagiemos la esperanza, Así es. ¿sí? Que contagiemos, que no seamos de los que también estamos hablando de manera desanimada. Porque entonces, ¿qué estamos mostrándole al mundo? Dice Dios que somos la sal y la luz del mundo. Y como sal, pues debemos de ser esos que sazonan, que animan, que motivan, que incitan a hacer las cosas que Dios quiere. Pero si en una sobremesa estamos platicando y todo lo que decimos son cosas negativas, ¿sí? Eso se contagia y además la palabra tiene poder. Entonces no estamos animando ni estamos fomentando la esperanza. Hay gente que ya no espera nada, ¿sí? Ya perdió toda esperanza. Hay gente que con su misma boca, ¿verdad?, declara que no, lo que espera no es bueno y lo que decimos, pues, como la palabra tiene poder, es lo que se recibe. Entonces, cuán importante es también saber qué esperamos, en quién esperamos y qué vamos a hacer, ¿verdad?, en el tiempo de espera. Porque también dice que el que espera se desespera y no debemos desesperarnos. Sí, tenemos que ser muy, muy pacientes. Dice la palabra que confiamos calladamente en el Señor y le esperemos con paciencia. De veras que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? No es con nuestras fuerzas que va a venir esa paciencia, porque todos los días podemos pedirla, que seamos pacientes para esperar aún en la cola de un banco, ¿sí? Estamos esperando en la fila, estamos esperando a alguien y rápidamente nos impacientamos. A mí no me gusta esperar eso. Y lo decimos, no me gusta esperar. Y yo creo que Dios desde ahí nos prueba, desde esas pequeñas cosas, de esas cosas simples de la vida, como esperar detrás de una cola, esperar en el tráfico, ¿sí? ¿Y qué pasa? Quieres brincar al otro coche, porque ya no puedes, no sabes esperar, no sabes tener esa quietud que el Espíritu Santo te brinda. Quieres vivir demasiado acelerado, quieres que todo llegue a tu tiempo, no al tiempo, y entonces no estamos siendo preparados para vivir en esperanza, en la espera de la vida. Antes escribían con la máquina, escribían, ¿no? Ándele, sí. Ahora toma con la computadora. ¡Qué lenta! ¡Qué lenta! Sí. Sí, a veces me dicen, es que no te esperan. Fernando, mi coordinador, le digo, ¿qué le pasa? Es que tiene que esperar a que suyo. Ay, pero es que está muy lenta. O sea que ya todo queremos de microondas, ya tarda mucho. Todo queremos que sea muy rápido. ¿Qué pasa en los matrimonios? Ya no das tiempo, como dicen, de que el matrimonio cuaje, ¿verdad? O sea, quieres que rapidito veas si funciona, si no funciona. Allá están los divorcios express. ¿Ah, sí? ¿Sí? Cada vez es más fácil. Y cada vez es más fácil que se acabe la familia. Y ese es pues uno de los propósitos que el diablo tiene, de acabar con todas las familias, cuando el propósito de Dios es hacer familias fuertes, familias unidas, que realmente se hagan esas descendencias santas, que alaben y glorifiquen a Dios. Entonces, aún en medio, ¿verdad?, de los conflictos que hay en tu casa, porque es donde se origina todo, en el hogar, no te desesperes, confía en Dios, Él está actuando. Dale la oportunidad a tu esposo, dale la oportunidad a tu esposa, dale la oportunidad a tus hijos, que tengamos la capacidad de poder ver lo que Dios ya dijo que va a suceder. Pero ¿qué pasa? Que nos contagiamos, nos contagiamos de lo que dice el mundo, nos contagiamos de las malas noticias.
y todos esos sueños y esos anhelos dejamos que se vayan al bote de la basura, ¿sí? Entonces no debe de suceder eso. Si Dios ya lo dijo, Él lo va a hacer en su perfecto tiempo. No pierdas la esperanza. ¿Qué consejo quieren darle a las personas que nos están mirando acerca de la esperanza? Pues acerca de la esperanza, yo le diría que he aprendido en este tiempo, porque eso lo aprendí hace 8 días, que la esperanza es una fe en un Dios que todo lo cumple, ¿sí? Pero lo que aprendí es a esperar como Él quiere hacer las cosas. O sea, que lo que vine a aprender a mi edad es que no debo de estarle dando al Señor sugerencias, instrucciones, ¿sí? Porque Dios no va a hacer como tú piensas, como tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Si yo quiero esto mañana, ¿sí? Y vas a hacerlo de esta manera, usa a fulanito y ve que hasta nombre le damos al Señor, ¿no? Entonces lo que aprendí verdaderamente esta semana, fue esta semana, es que al orar, nuestra esperanza en Él sea confío y hazlo como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, ¿sí? Pero la esperanza no muere, ¿sí? No permitas que mi esperanza muera, aunque se vea cada día más oscuro. Entre más oscuro, algún día va a haber, esa luz tiene que venir, porque esa luz se llama Jesús, y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene nombre. Dicen que entre más oscura está la noche, más brillan las estrellas. Sí. Pero la esperanza de nosotros tiene un nombre. Así es. Y el nombre de esa esperanza es Jesús. En Él tenemos que tener nuestra esperanza. Jorge. Sí, imagínense que existiera un lugar, y yo creo que todo el mundo tiene la esperanza de que ese lugar existe, donde no hubiera delincuencia, donde no hubieran enfermedades, donde verdaderamente se ejerciera la justicia, donde la gente no tuviera que pasar hambre, donde no tuvieran que pasar necesidad. Si tuvieran una necesidad, estas necesidades se pudiera suplir, y que te dijeran, ¿sabes qué? Ese lugar existe. Y le preguntaras, bueno, si existe, ¿dónde está? Pues yo sé dónde está ese lugar, y si quieres yo te puedo llevar. ¿En serio me puedes llevar? Sí, te puedo llevar a ese lugar, porque yo sé que ese lugar existe, yo ya lo vi. Imagínense que fuera cierto, que ese sueño no nada más fuera algo imaginario, sino que fuera cierto. ¿Qué haría todo el mundo? Diría, yo quiero ir a ese lugar. ¿A poco no? Dirían, yo me voy de México y me voy a donde sea, donde está ese lugar, porque yo quiero vivir ese lugar. Esa es la esperanza que la mayoría de las personas tienen, porque tú le preguntas a alguien cuando se va a morir, le dices, ¿tú a dónde te vas a ir? Dice, yo me voy a ir al cielo. Y le preguntas al otro, ¿y tú dónde? No, pues yo cuando me muera voy a ir al cielo. Esa es la esperanza, porque todo el mundo sabe que ahí en el cielo las cosas son diferentes, que ahí en el cielo no hay nada de lo que estamos viendo aquí en la tierra, sino ahí ya va a ser totalmente diferente. Pero la pregunta sería, ¿qué certeza tienes de que verdaderamente vas a ir al cielo? Porque si tú examinas verdaderamente tu corazón y te preguntas, oye, si yo me muero el día de hoy, ¿voy a ir al cielo? ¿Estoy verdaderamente convencido de que voy al cielo? O a lo mejor digo, pues no estoy tan convencido. Porque si no estoy tan convencido, necesito convencerme, necesito tener esa seguridad. Y esa esperanza, precisamente, esa seguridad de que va a llegar el momento y eso que estoy esperando ahorita va a suceder. Y la única certeza y la única seguridad que verdaderamente tenemos de que eso va a suceder es cuando Jesucristo, cuando nosotros aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo venga a morar y entonces nos va a dar testimonio de que verdaderamente vamos a estar ahí. Y yo diría, bueno, si las personas que nos están viendo el día de hoy todavía dudan de que si van a ir al cielo o no van a ir al cielo, yo les invitaría a que el día de hoy hicieran una oración y verdaderamente reconocieran que han estado viviendo alejados de Jesucristo y que lo necesitan, para que entonces ellos puedan ir a ese lugar del sueño, ese lugar que todos anhelamos, ese lugar donde no vamos a tener enfermedades, donde no vamos a tener dolor, donde no nos vamos a cansar, donde vamos a estar a gusto ahí con el Señor. Pero la única manera es recibir a Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, arrepintiéndonos de habernos vivido alejado de Él durante todo este tiempo, para darle lugar a que Él venga a vivir con nosotros y morar. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Dijo, en un momento yo voy a irme, dice, pero en un momento voy a regresar y el Padre va a regresar conmigo y voy a vivir ahora con ustedes. Es la promesa que Dios nos dio y es la promesa que nosotros creemos. Ahora, yo les invito a que la hagan suya también, que verdaderamente también ellos la acepten, para que entonces tengan esa seguridad de que van a ir a ese lugar. Y
que Jesucristo es el único camino para poder llegar a ese lugar. Por eso es que porque te invita a que tú le digas, ¿verdad?, a Jesús, que te arrepientes de tus pecados, que crees que Él es el Hijo único de Dios, que Él vino a la tierra a morir por ti, que Él fue clavado en esa cruz para que todos tus pecados fueran perdonados, para que tú pudieras tener esa vida plena, abundante y eterna. Díselo al Señor hoy. Dile: Jesús, yo reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí y que a través de ti tengo salvación. A través de ti soy reconciliado con el Padre. Deja que entre Jesucristo a tu corazón, deja que Él sea el que venga a transformar tu vida. Yo te aseguro que si tú lo haces, ¿verdad?, no solamente con los labios, sino realmente con el corazón, lo confieses y empieces a buscar cada día de Él, vas a poder ver un cambio y vas a ver nacer la esperanza de vida en toda tu familia, en todo tu ser. Y queremos invitarte que si tú haces esta oración y te preguntas, bueno, ¿y qué sigue? ¿Sí? Pues tú puedes acompañarnos a la iglesia, al Centro de Convenciones Cristianas de Campeche, que se encuentra en Ecuador 61. Ahí te podemos recibir los días miércoles a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Si tú tienes alguna otra inquietud, si tú quieres saber, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo ir creciendo en esperanza? ¿Cómo puedo ir creciendo en mi relación con Dios? Puedes mandarnos tus mensajes, tus comentarios. Estamos para ayudarte, estamos para servirte. Y antes de despedirme, yo quiero leer el Salmo 40, una estrofa de este salmo que dice: toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Así es Dios. Él quiere que tú confíes en Él, que tú pongas toda tu esperanza en Él y Él lo va a hacer. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida, que tú a partir de este momento vuelvas a dejar crecer la esperanza en tu vida, que saques el desánimo, que saques la tristeza y la desmotivación y que vivas una vida de esperanza en Cristo Jesús. Recuerda, este es el día que hizo el Señor y en Él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima. Buenas noches, que Dios te bendiga.